Bienvenidos a este nuevo espacio de charlas ideas donde hablaremos sobre los retos que tiene el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2021, entre otros temas relacionados a este. Para ello, tenemos en este espacio a Marta Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de FEDesarrollo, y a Juan Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Bienvenida Marta y Juan. Hola Valery, muchas gracias. Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Valery, equipo, muchas gracias por la invitación y un saludo para Marta. Bueno, ya dando inicio a este espacio, vamos a empezar con la pregunta que nos reúne en este momento y es para ustedes, ¿cuáles son los principales retos que tiene el presupuesto general presentado para el próximo año? Y si quiere, empezamos con Juan. Sin lugar a dudas, el reto principal para el próximo año es cuidar la salud pública del país y que todos estemos bien y que tengamos la menor cantidad de muertes por coronavirus. Paralelo a eso está el reto de la reactivación económica, que es importantísimo, que ya sabemos que estamos en la coyuntura más difícil de la historia económica reciente del país y necesitamos recuperarnos. Eso es un hecho innegable. ¿Quieres, Marta Elena, por favor, nos cuentas qué opinas? Mira, Valery, sobre el presupuesto general de la Nación veo dos grandes retos. La financiación, primero, de un lado, por todo el tema de cómo se va a lograr un mayor crecimiento económico el próximo año que genere mayores ingresos tributarios y de esa manera, pues por supuesto, lograr mayores recursos para financiar el presupuesto. Y de otro lado, se cuenta con unos recursos también ya en el proyecto de presupuesto enajenados del gobierno, unos 12 billones de pesos. Ahí hay un reto crucial, hay mucha incertidumbre acerca de esos recursos. Eso de un lado y del otro, si bien el monto tiende a ser todavía considerable respecto al porcentaje del PIB, sigue por encima del 20%, en una economía que necesita reactivación, pues va a ser fundamental tener más recursos. Eso pasa en todos los países y por supuesto eso va a ser un reto no solo del presupuesto general de la nación, sino de la política económica el próximo año. Ok, y precisamente en eso, con lo que nos comentaba Marta Elena, me gustaría preguntarle a Juan, en el presupuesto general se habla de otros recursos cuando se refiere a las fuentes de donde saldrían dichos montos para financiarlo. ¿Consideran ustedes que está desfinanciado? Y de ser así, pues, ¿cuáles podrían ser los riesgos de esto? Y en línea con eso, hablar un poco de cuáles son los retos de las enajenaciones que se plantean en el presupuesto y si es viable realizarlas en un año, pues. Pues, yo siento que, como contexto, históricamente, lo que se plantea que se va a gastar no siempre es lo que se gasta. Usualmente se gasta un poquito menos por razones de ajuste. Y para poner en contexto, el año pasado se planteó la enajenación de 8.5 billones de pesos como activos de la nación que iban a ser ISA. Antes de decir si es una enajenación buena o mala, es importante reconocer que la enajenación de ISA se cayó por procesos claros con indicios de corrupción en el proceso de diseñar la venta. En este presupuesto se ha planteado una enajenación de activos de 12 billones de pesos que irresponsablemente no mencionan cuáles son, ni siquiera los sectores, los nombres de empresas, no se menciona absolutamente nada. Y aparte de eso se plantea que se van a obtener 26 billones de pesos de otros recursos de capital sin que se especifique qué son. Entonces, el presupuesto está desfinanciado en 38 billones de pesos y si se llega a aprobar de esta forma, básicamente se le estaría firmando un cheque en blanco para que el gobierno nacional enajene lo que sea y consiga recursos de capital cualesquiera sin contarnos cuáles son. Creo que esto incumple con la ley de transparencia y además pone en riesgo la estabilidad económica del país en el largo plazo, porque no es lo mismo enajenar empresas que son rentables para los privados versus otras empresas que son estratégicas para la nación. Pero digamos, como para explicarle un poco a las personas que nos ven, como cuál es la importancia de que en realidad se conozcan las empresas más allá del monto que se tiene esperado enajenar. Yo creo que hay algunas empresas que son estratégicas en temas de estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, ISA es una empresa encargada de la distribución de energía eléctrica y que es por definición es un monopolio natural. Entonces, si la entregamos a manos de un privado, ese privado va a aumentar su rentabilidad y a los colombianos nos podría costar un poquito más el servicio
eléctrico, mientras que si está en manos del gobierno se controla. Algo parecido pasa en Ecopetrol, que es una empresa que nos da muchos dividendos a nivel nación. Si se llega a enajenar alguna participación de Ecopetrol, es probable que en el inmediato plazo tengamos más recursos para hacer inversión social, pero la senda de recursos por los cuales recibiría la nación a lo largo del tiempo cada vez disminuiría más. Entonces, creo que lo importante de considerar la enajenación de activos no es pensar solamente en el momento, en el año específico de la enajenación, sino en el flujo de ingresos que estas empresas representan para el país. Listo, Juan. Y precisamente a Marta Elena me gustaría preguntarle cómo ve el rubro de inversión que se tiene destinado para el próximo año. Se habla de que incrementó y en parte hay un monto que es destinado como para la reactivación que necesita el país, pues digamos que casi que ya, pero pues se tiene planteado para el próximo año. ¿Cómo ven ese rubro y si consideran que es suficiente? Bueno, el rubro de inversión destinado en el presupuesto general de 2021 es cerca de 53 billones. Respecto al año anterior está incrementándose como porcentaje del PIB. De hecho, en el presupuesto general que tenemos para 2020, el presupuesto era de 4.6% del PIB. Este año lo que se aspira a tener para el 2021 es de 4.8%. Entonces se ve un esfuerzo de una recomposición en el gasto público del presupuesto general de la nación, destinando más recursos a inversión. Esto no se veía desde el 2016 y digamos que como porcentaje del PIB ahorita es importante tenerlo en cuenta, pues porque estamos teniendo una desaceleración muy grande y queremos que esas magnitudes se mantengan. Y en esta recomposición que estamos viendo, al menos en sus inicios, resulta importante tener mayores recursos para inversión en el futuro. Y eso va a depender de dos grandes cosas, que uno pueda disminuir o por lo menos mantener estable el gasto en funcionamiento, que como ya sabemos es supremamente inflexible, y del otro lado, poder estabilizar la senda de la deuda, porque los pagos hacia deudas están incrementando a partir del 2021 por obvias razones. El endeudamiento de Colombia está pasando de cerca de 50% en el 2019 a un estimado del 68%. Se está, digamos, el nivel de deuda que vamos a tener al salir de esta emergencia económica y sanitaria va a ser muy elevado frente a lo que teníamos anteriormente y en ese orden necesitamos crecer más y tener más recursos para que el presupuesto pueda liberar mayores montos para inversión. Ahí también se está incluyendo cerca de 4.6 billones de pesos para la reactivación. Por supuesto que ideal que pudiera ser más y ojalá el próximo año se pueda hacer algo con un mayor monto de recursos para garantizar una reactivación pues, más sólida, no solo en el 2021, sino en los siguientes. Muchas gracias, Marta Elena. Y a continuación les quiero hacer una pregunta que va para los dos y es para ustedes, ¿qué creen que haría falta incluir o recortar para que ajusten las cuentas o se haga un mejor presupuesto para el próximo año? Y si quieres comenzamos con Marta Elena. Hay que tener en cuenta que para este año existe una restricción fiscal supremamente grande y que por supuesto el gobierno central está teniendo en cuenta cuando hace la programación de su presupuesto general de la nación. Eso también está, digamos, en línea con lo que se observa en el marco fiscal de mediano plazo, de un déficit que este año es superior al 8% y que si bien el próximo año se recuperaría, pues sabemos que el recaudo tributario y otras fuentes de financiamiento del presupuesto general de la nación para 2021 este año son limitadas. Entonces creo que de ahí tenemos que partir de un ajuste fiscal que se tiene que empezar a dar desde el 2021 ante la escasez de recursos. Nuevamente, como les comentaba, la recomposición viene siendo importante. Lo que seguramente va a llegar nuevamente al Congreso y sería muy deseable es lograr que esos rubros de funcionamiento puedan reducirse para garantizar una mayor inversión social y más en estos tiempos de reactivación. El tema de la deuda sí es más inflexible, pues son obligaciones que ya tenemos y tenemos que pagarlas, pero la negociación, digamos, siempre está en todo el tema del funcionamiento. Y en esto quiero hacer un punto también muy importante y es hacer una evaluación muy crítica de cuál es la eficiencia de ese gasto público. No es solamente
a qué le estoy destinando y debería hacerlo también y debería incrementar los rubros a las entidades a las que los hago, ya sea de funcionamiento o de inversión social, sino hacer un análisis crítico de cuál es la eficiencia de ese gasto, en dónde se pueden hacer recortes y en dónde se puede asignar más eficientemente. Listo, Juan, si quieres, coméntanos tu posición al respecto. Yo creo que es necesario, como dice Marta, reducir el funcionamiento a un modelo muy eficiente de gasto, pero creo que antes de funcionamiento deberíamos plantearnos en la transparencia del gasto público en cómo se está asignando. Y creo que esto es una alerta por la cual nos acostumbramos a vivir y normalizamos, pero yo creo que este año deberíamos estar súper alerta como en la forma en la que se maneja transparencia en el presupuesto. A grandes rasgos, el presupuesto no se presenta en un formato analizable. En este momento no existe un documento en Excel en donde estén todos los rubros asignados a gasto, funcionamiento, inversión y servicio de la deuda históricos durante los últimos años. Si una persona quisiera investigar eso, tendría que hacer miles de códigos de programación para compilar archivos en PDF y en Excel. Ahora, respecto al gasto puntual de algunas entidades, quiero compartir que la proporción entre gastos de funcionamiento e inversión no es heterogénea. Y en ese orden de ideas se pierde mucha información porque solamente aparece como funcionamiento. Voy a contar un caso icónico. En el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para el próximo año, tiene un rubro de funcionamiento de 23 billones de pesos, mientras que solamente de inversión tiene 290.000 millones de pesos. Esto es el 1% del presupuesto del ministerio. Algo parecido pasa con el Ministerio de Salud, donde solamente el 2% de los recursos son de inversión. Y esto es un sinsentido muy grande, porque en funcionamiento se están mezclando gastos recurrentes con, no sé, por ejemplo, las UPC del sistema hospitalario público, el Ministerio de Trabajo, las pensiones de Colpensiones, con pagos de nómina o pagos de arriendos. Entonces, no hay transparencia y no sabemos en qué podemos disminuir el gasto. Quisiera resaltar también que no todas las instituciones son así. Por ejemplo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más del 90% del rubro asignado es inversión. Es una entidad que se ve a grandes rasgos como eficiente en el manejo de los gastos de funcionamiento, y lo mismo con el Departamento de Prosperidad Social, donde más del 90% de los recursos son para inversión. Y para hacer como hincapié en dónde está la falta de transparencia, quiero resaltar que el Ministerio de Hacienda aumentaron los recursos del año anterior a este en más o menos 4 billones de pesos, tanto en funcionamiento como en inversión, y no nos han explicado a los colombianos a qué corresponde esto. En años pasados lo que vimos fue que el Ministerio de Hacienda subía el presupuesto de este ministerio y lo iba bajando sistemáticamente en los datos del Congreso de la República. Entonces no era muy claro por qué lo habían subido inicialmente o si era un rubro que estaban teniendo para hacer otras inversiones en la medida que sucedían los datos en el Congreso de la República. Listo. Y digamos, en línea con lo que ya venía comentando Juan, quisiera hacerte la otra pregunta, y es, bueno, primero tratar de recordarle un poco como a las personas que nos están viendo cuánto quedó finalmente el monto del presupuesto de este año y cuáles son esos principales rubros que crecen y decrecen frente al de 2020. Juan. El presupuesto total, que es una pregunta muy de memoria que me parece más chévere tener los datos. Pero el presupuesto total en datos corrientes es de 314 billones de pesos, específicamente 313.998 mil billones de pesos. El año pasado era de 271 billones de pesos. Estos son datos corrientes, entonces, con ajuste de inflación, seguramente el cambio es menor. Y no tengo la gráfica ni las tablas ordenadas de cuáles son los rubros que más aumentaron y más disminuyeron. No sé si Marta las tenga. Me las tengo por memoria, o sea, tengo que ordenar. Tranquilo. No, sí, yo sí los tengo. En general, digamos, no por entidad, pero sí por sector. Nuevamente, incrementos corrientes, porque al igual que Juan, pues no los hemos sacado reales y aún creo que pues no valdría mucho la pena hacerlo. No conocemos bien cómo cerrará la inflación. Pero los rubros que más crecen son los destinados a Hacienda y Transporte, que queda Hacienda con una asignación de 22.1 billones de pesos y Transporte con 10.6 billones de pesos.
Anteriormente Hacienda tenía 17.3 billones de pesos y transporte 8.3. Entonces es un incremento para el Ministerio de Hacienda de 5 billones y para transporte de 2.4. A esto le sigue Inclusión Social y Reconciliación, que se le está haciendo un incremento del 18%, y a Salud, de hecho, se le está haciendo un incremento de 12%. Y aquí quería hacer una anotación bien importante, y es que este incremento en el rubro de salud, digamos que vale la pena ponerle una nota al pie porque es un esfuerzo que se está haciendo para continuar con el fortalecimiento del sistema. Y además también quería mencionar algo muy relevante en este presupuesto, y es que se continúa con la mayor asignación para educación. Esto ya viene así desde hace varios años, es una meta puntual del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y se cumple pues nuevamente este año con una asignación de 47 billones, seguida de salud y posteriormente defensa y policía. Así que acá creo que también se observa una recomposición en los sectores y sus asignaciones, con un componente muy importante en educación y en salud. Me Listo. gustaría Y complementar con algo ahí. dale, Juan. Me gustaría complementar con que hay una disminución leve en comercio, en el sector de comercio, en la Procuraduría, y hay una disminución de más de 10 puntos porcentuales en temas, en términos reales, calculando la variación real con la inflación proyectada del marco fiscal de mediano plazo en los sectores de agricultura, función pública, cultura, trabajo, ciencia y deporte. Listo. Y esta pregunta va para los dos y va en línea con lo que ya se ha venido diciendo desde que por lo menos se presentó el marco fiscal de mediano plazo, se dio a conocer el proyecto, el presupuesto, y es que en parte una gran parte importante de las fuentes que espera el gobierno para el presupuesto del 2021 es todo el tema relacionado como al recaudo. Y es pensando también que va a tener un buen comportamiento, que la recuperación va a avanzar de una manera muy buena, en fin. Con base en esto me gustaría preguntarles si ustedes consideran que las cuentas del gobierno en el presupuesto están siendo demasiado optimistas. Entonces, si quieres, Marta Elena, nos cuentas. Bueno, son optimistas desde la medida de crecimiento económico esperado el próximo año, ¿no? Entonces, como ellos esperan un crecimiento del 6.6% en 2021 y también pues un crecimiento este año, un decrecimiento del 5.5%, sus estimaciones son más optimistas que las de FEDesarrollo, por supuesto. Digamos que, bueno, nosotros en FEDesarrollo tenemos un escenario entre una contracción entre el -5 y el -7.9, sesgado hacia la cota inferior, dados los confinamientos que tuvimos en unas ciudades que son muy importantes para el PIB, y también pues porque la reactivación toma tiempo y hemos visto que en varias ciudades pues se ha dificultado por todo el tema de mantener los protocolos seguros y demás. Entonces, por supuesto que esperamos que el recaudo tributario de este año y del próximo sea mucho menor a lo que espera Hacienda, y en este contexto, las cifras de Hacienda para el financiamiento del presupuesto del próximo año son optimistas. También son optimistas cuando hablamos del tema de las enajenaciones, como les comentaba anteriormente, no solo por un poco los temas que contaba Juan acerca de que desconocemos muy bien de dónde vendrían, no sabemos qué empresas son, o si de hecho tienen potenciales compradores o no, en realidad no sabemos el plan de enajenaciones cuál es, pero también hay un punto importante que hay que tener en cuenta, y es que el otro año empieza ciclo político, y cuando existe el ciclo político la discusión muchas veces se desgasta y es complicado dar el debate de las enajenaciones, y más por 12 billones de pesos. Entonces lo que ha sucedido en años anteriores es que, tal como lo mencionaba Juan, existía también en los proyectos este tema de las enajenaciones y nunca se materializaba porque los ingresos corrientes tributarios y por recursos de capital lograban comenzar esa necesidad de enajenaciones y no había ni siquiera necesidad de llevarlas al Congreso. Ahora, este punto va a dar este año y el próximo es probable que no, porque es muy probable que esos recursos tributarios que antes eran abundantes y servían para financiar esa parte del presupuesto no existan este año ni el próximo, dado este menor crecimiento económico. Entonces ahí sí va a haber un punto de discusión muy grande, y es, bueno, ¿de dónde vamos a financiar un presupuesto de esa magnitud? Listo, Juan. Y desde tu punto de vista.
Yo creo que el gobierno, siguiendo con lo que dice Marta Elena, es muy optimista en términos de la expectativa de crecimiento. Y me gustaría resaltar algo y es que ni siquiera ni el gobierno nacional, ni el desarrollo, ni el observatorio fiscal, ni el mejor técnico es capaz de predecir con exactitud cuánto va a ser la tasa de crecimiento y en ese orden de ideas cuánto va a ser la tasa de recaudo. Estamos en una situación mundial que es completamente incierta y en ese orden de ideas creo que es responsable reconocer la incertidumbre. Eh, Al mismo tiempo, considero que es un poco ambiciosa la meta de recaudo de 12 billones de pesos de enajenación de activos, porque primero estamos en un ciclo político y en segundo lugar teniendo en cuenta la experiencia de la venta de Isagen hace unos años. Esta venta se estructuró en el tiempo y fue mucho más demorada que la especificación de un año. Entonces, creo que dado que no podemos aumentar las fuentes de recaudo ni cumplir las que van a estar estipuladas, lo que vamos a evidenciar es una disminución en la carga de inversión efectivamente ejecutada en el año 2021. Y con esto quisiera cerrar haciendo un llamado al cumplimiento de la regla fiscal, en donde el gobierno nacional eh, considere que los recursos extraordinarios por enajenación de activos y demás rentabilidades y otros recursos de capital no se consideren recursos corrientes, sino que sean recursos extraordinarios que se utilicen para inversiones, para ahorros y demás, pero el principal incentivo económico que debe tener el gobierno para la construcción del presupuesto es el crecimiento económico de la economía y en ese orden de ideas aumentar el nivel de recaudo tributario. Digamos, y ya para cerrar la última pregunta que me gustaría en parte dividirla pues en los dos, es ¿qué tanto consideran que le podrían cambiar o descuadrar las cuentas del presupuesto al gobierno, que exista un rebrote y nos tengamos que volver a encerrar como economía o cómo ven ustedes ese panorama? Si quieres empezamos por Marta Elena. Pues mira, el tema del financiamiento del presupuesto general del próximo año, el 2021, dependerá del comportamiento en 2020. Y en 2020, por supuesto que todavía nos quedan unos meses que tienen mucha incertidumbre. Sin embargo, nosotros continuamos confiando en el rango que tenemos de crecimiento y que no se va a alejar mucho de esos presupuestos que tenemos. Por ende, para la financiación de este presupuesto general, si se está en ese rango, digamos, que tenemos en desarrollo, las preocupaciones serían las mismas que te acabo de contar. Ahora, si llegara a existir de alguna manera alguna nueva emergencia que en estos meses que quedan del 2020 reduzcan dramáticamente o por lo menos aún más el crecimiento económico al cierre del 2020, pues por supuesto que se va a ver afectado el recaudo tributario y por esa vía el financiamiento del proyecto. Y de otro lado, ya hablando un poco de rebrotes más en el 2021 o algún tipo de emergencia nueva, porque como sabemos todo este tema ya es, digamos, no es algo que se vaya a acabar en el corto plazo. Esto afectaría ya el presupuesto general del 2022, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este presupuesto del 2020 pues, va a estar financiado con la actividad económica y con los recursos que se generen este año. ¿Listo, Juan? Solamente me gustaría adicionar una reflexión sobre la forma en la que se aprueba el presupuesto. Y creo que no es una pregunta técnica de economistas, eh, sino que es una pregunta política de cómo funcionan las relaciones en el Congreso. Y aquí sucede una paradoja muy interesante. Por un lado, en este gobierno nacional se han hundido muchas reformas políticas interesantes, la reforma a la justicia, entre otras, varios proyectos de ley. Sin embargo, hay un capital político para aprobar temas económicos en el Congreso de la República, incluso en contra de la ciudadanía o en contra de las intenciones de la ciudadanía. Y lo menciono porque este gobierno nacional ha implementado literalmente dos reformas tributarias, un presupuesto desfinanciado, un plan nacional de desarrollo que se discutió muy poco en el Congreso. Cuando uno hace memoria de estas discusiones en el Congreso de la República, se da cuenta que no tuvieron un debate con mayor participación, sino que se abrían los debates y se votaban. Incluso la última versión de la reforma tributaria se aprobó a las 4 de la mañana. Con esto, parece que el gobierno nacional tiene el capital político para aprobar en el Congreso de la República temas económicos, aun cuando no tiene capital para hacer otras reformas. Sin embargo, también quiero decir que el próximo año tiene unas dinámicas electorales, como nos dijo Marta Elena, y bajo esta nueva circunstancia, no sabría qué va a suceder en el Congreso de la República. Listo, Juan, muchas gracias. Marta Elena, también muchas gracias por haber aceptado esta invitación
y tratar de discutir un tema tan amplio que es el presupuesto general de la nación en uno de los años más importantes que tenemos, que se nos avecina la recuperación o la reactivación. A las personas que nos vieron, muchas gracias por estar conectados. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y estén atentos de la información que compartimos y de las charlas que seguro vendrán en estos episodios. Muchas gracias.